Hola familia, qué bueno que están conectándose nuevamente con nosotros. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de las últimas horas de Jesucristo sobre esta tierra. Hemos estado hablando en las últimas semanas en esta serie El Camino a la Cruz, pero hoy llegamos a la cúspide del ministerio de Cristo. Ahí donde la transacción más importante se estaba realizando, el pago por los pecados de sus amados, de sus escogidos. Y el día de hoy nuestros pastores nos van a adentrar a las Escrituras para hablar acerca de estas últimas 7 frases que Jesucristo dijo ahí en la cruz del Calvario. 7 frases que muestran este grande amor, la gracia maravillosa de nuestro Dios. Quédese con nosotros, el día de hoy Dios va a hablar a su corazón. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos desarrollando esta pequeña serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero compartir con ustedes la primera palabra que pronunció Jesús estando en la cruz. Y la encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. A partir del versículo 34 dice la Escritura: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo estaba colgado ya en la cruz, ensangrentado, con la corona de espinas en su cabeza, estaba desnudo, sufriendo la vergüenza más grande a la cual se podía exponer a una persona. Su espalda estaba completamente destrozada después de haber sido castigado por los soldados romanos. Lo habían traicionado uno de sus discípulos, Judas, y otros tantos discípulos que se habían apartado de él. En ese momento se encontraba en una absoluta y completa soledad. Y desde ese momento, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo hace esta exclamación maravillosa: Padre, Abba en el griego, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, aquí aprendemos algo muy importante. El Señor Jesucristo no les dice a sus enemigos: yo los perdono, sino que se remite a su Padre, a su Pater, Abba en hebreo y Pater en griego. Se remite al Padre y entonces hace una oración a su Padre y le dice: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Aprendemos aquí, amados hermanos, la sujeción absoluta y completa que tenía el Señor Jesucristo hacia su Padre. Él dependía completamente de su Padre. Él no pronuncia el perdón de él mismo, sino que lo remite al Padre, porque él sabe que el Padre es el que puede perdonar los pecados. ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo hace esta petición al Padre? Porque el Señor Jesucristo sabe que las personas que lo llevaron a la cruz, aquellos que lo crucificaron, los que le pusieron los clavos y la corona de espinas, los soldados romanos, muchos de sus discípulos que se alejaron, Judas el traidor, hicieron todo esto por ignorancia. No saben lo que están haciendo. Había una completa y absoluta ignorancia por el pecado que los tenía completamente cegados. Ahora, esta ignorancia no los eximía de su responsabilidad. Judas fue culpable definitivamente de haber traicionado a Cristo. Poncio Pilatos y Herodes de la misma manera fueron culpables por haber ordenado la crucifixión del Hijo de Dios. Y tú y yo, con nuestros pecados, también pusimos a Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 34 dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Los soldados romanos que se encontraban allá al pie de la cruz del Calvario arrancaron los vestidos de Jesús, su túnica, todo lo que él llevaba, y comenzaron a jugar ahí, a echar suertes, a ver quién se quedaba con la túnica y con las vestimentas del Señor Jesucristo. Y esto ocurrió así porque estaba profetizado en el Salmo 22, versículo 18,
que sobre las ropas del Mesías echarían suertes los ejecutores o en este caso los soldados romanos. Esto nos demuestra una vez más que la palabra de Dios es la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos. Esto es extraordinario. Esa profecía del Salmo 22, una profecía mesiánica, se cumplió aquí al pie de la letra. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los gobernantes, las personas que pasaban por ahí, comenzaron a burlarse de Jesús, comenzaron a quererlo avergonzar y decían: si este es el Hijo de Dios, si realmente es el Cristo, el ungido, el Mesías, pues que se salve a sí mismo. Versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Comenzaron a criticarlo, a burlarse de él, a escarnecerlo, a avergonzarlo. Todos estos personajes, los soldados, la gente que pasaba por ahí, los gobernantes, definitivamente fueron instrumentos de Satanás. Ellos pusieron en duda el mesianismo del Señor Jesucristo, así como la mayor parte de la humanidad rechaza al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey soberano de Dios y el único que puede perdonar nuestros pecados. Este grito de burla y de ignominia hacia el Hijo de Dios se sigue escuchando el día de hoy en todas partes del mundo, desgraciadamente. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Este título se escribió a manera de burla. Las personas querían burlarse de él. Se mandó poner arriba de la cruz. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esta primera palabra del Señor Jesucristo? Es una lección sumamente importante para tu vida y para mi vida. Porque al Jesús pedirle al Padre que los perdone a aquellos que lo crucificaron, le está pidiendo que te perdonara también a ti y que me perdonara también a mí. Solo hay perdón a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú y yo necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, en esta Semana Santa queremos invitarte a que le entregues tu vida, entrégale tu corazón, porque solamente Él es el único que puede perdonarte si tú pones tu confianza en Él, en su sacrificio en la cruz, en su muerte expiatoria en la cruz y en su resurrección. Que Dios te bendiga. Entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en
Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta hermosa serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estuvimos revisando en la cápsula anterior la primera palabra que el Señor Jesucristo pronunció cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí observamos cómo Jesucristo clama al Padre para que el Padre perdone a todas las personas que lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a examinar la segunda palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, a partir del versículo 39. Dice así Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero que observen en primer lugar cómo este malhechor que estaba a un lado del Señor Jesucristo estaba lleno de odio, lleno de rencor y de amargura, y además era una persona tremendamente egoísta. Lo único que le interesaba a este malhechor era salir del problema, bajarse de la cruz, que Cristo hiciera un milagro ahí, que bajaran ángeles tal vez, y que Él descendiera de la cruz y los ayudara a los otros dos a descender. Por esta razón le dice este malhechor: si realmente tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. O sea, el interés de este malhechor no era adorar a Jesús, ni saber si realmente era el Mesías. Lo único que quería era librar su propia vida, su propia existencia. Pero del otro lado de la cruz donde Jesús estaba crucificado, se encontraba otro malhechor con una actitud muy diferente. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El otro malhechor tenía un corazón diferente, tenía un corazón humillado, quebrantado. Él sabía que iba a morir y en ese momento comienza a reprender a este primer malhechor egoísta y le dice: ¿cómo es posible que le digas eso al Mesías? ¿Acaso no tienes tú temor de Dios, estando tú en la misma condenación? Todavía estás reclamando y todavía estás lleno de amargura y de egoísmo. Una lección muy importante aprendemos de estos versículos, hermanos. En este mundo solamente hay 2 clases de personas, 2 clases de personas o 2 simientes, como las llama la Biblia desde el libro del Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios pone enemistad entre la simiente de Satanás o de la serpiente y la simiente de la mujer, de la cual vendría el Señor Jesucristo. 2 clases de personas. El mundo, en primer lugar, está lleno de personas egoístas que se dedican a criticar a los demás, a juzgar a los demás, a ver qué cosa van a sacar de los demás, a burlarse de Dios y a vivir para los placeres, el amor, el dinero, la inmoralidad y el pecado. Pero hay otro grupo muy pequeño de personas en este mundo, todavía, que somos personas que amamos a Dios, que tenemos temor de Dios, que consideramos a Dios en todos nuestros caminos y nos identificamos 100% con este segundo malhechor, que se encontraba humillado en una situación terrible, sabiendo que estaba condenado a la muerte y lo único que podía hacer era reconocer a Jesús como el Mesías y arrepentirse de sus pecados. En Lucas 23:41, el malhechor humilde le dice al malhechor egoísta: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Noten aquí cómo este segundo malhechor reconoce su maldad, reconoce su pecado. Él sabía que se merecía morir crucificado y por eso le dice a su compañero: tú y yo somos un par de malhechores, de ladrones, asesinos, violadores. Nosotros merecemos esto.
Pero este hombre que está muriendo aquí en el centro de estas tres cruces, él ningún mal hizo. Recordemos las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, cuando dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el versículo 42, este malhechor arrepentido le dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos un corazón completamente humillado, dependiente de Dios, arrepentido de su maldad, arrepentido de su pecado y con la disposición de orar a Jesús, de pedirle misericordia al Señor Jesucristo. Y aquí viene la segunda palabra de Cristo en la cruz en el verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, o en el original griego, amén, es decir, así será, o esto es una realidad, un hecho. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo le promete en el versículo 43 a este malhechor algo maravilloso, el regalo más glorioso que el Señor Jesucristo vino a traernos a la humanidad pecadora. Es el regalo del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Este malhechor, horas después, desde luego, falleció. Los soldados romanos les quebraban las piernas a los condenados y ellos morían de asfixia porque ya no podían levantarse para aspirar aire. Por cierto, al Señor Jesucristo no le pudieron romper sus piernas porque así estaba profetizado en el Salmo 22. Pero esta promesa de Jesús sigue resonando hasta el siglo XXI en nuestros oídos y en nuestros corazones. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta es esta para todos ustedes: ¿con cuál de los dos malhechores te identificas tú? ¿Eres una persona que te burlas de Dios, que no te interesan las cosas de Dios, que te burlas de los demás, que solamente buscas a Dios para que te haga favores, para que te sane, para que te saque de tu problema? ¿O tal vez te identificas con el segundo malhechor y eres una persona con un corazón quebrantado, humillado, que deseas de Dios, un corazón arrepentido, que sabes que el único que te puede ayudar, perdonándote tus pecados y ofreciéndote la vida eterna, se llama el glorioso Señor Jesucristo? Que Dios te bendiga. Señor.
besará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Continuando con estas 7 frases que mencionara el Señor Jesucristo en la cruz, la tercera de ella aparece en el Evangelio de Juan. Esto es en el capítulo 19, verso 25 al 27, y que escribiera Juan el Evangelista de la siguiente manera. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabras sublimes. De esta tercera frase que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, que inspirada el Espíritu Santo, nos lleva a algo tan hermoso, impresionante. María, su madre, estaba viviendo quizá el momento más difícil de su vida, pero se estaba cumpliendo también la palabra profética que se escribiera en el Evangelio de Lucas y que lo hizo el doctor Lucas. Dice en el capítulo 2, y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué impresionante es en donde una mujer está sufriendo, pues físicamente, la pérdida de su hijo, pero palabras también proféticas en las que nosotros vemos que se ve el amor puro de Dios, la obediencia del Hijo. Una obediencia sublime en donde se despojó de todo aquello que cualquier persona sin conocimiento de Dios pudiera querer. La fama, la popularidad, el éxito, todo ello. Allí se veían 2 grupos en ese momento. Un grupo segurísimo que estaba pidiendo a gritos la muerte del Señor Jesucristo, y otro grupo más pequeño, en donde estaba Juan, el discípulo, María, su madre, y otras personas más. Según algunos cronistas, mencionan que la cruz era colocada dentro de un terreno, era ahí puesta, y casi la persona que estaba siendo víctima daba casi a la altura del piso. Era fácil escuchar lo que decía la persona que estaba muriendo. Era audible ante las personas que estaban muy cerca del Señor Jesús.
En ese momento Jesús no buscó algún compadecimiento o llamar la atención o querer decir, ¿sabe? Estoy sufriendo tanto. No, mostró amor, un amor sobrenatural, una obediencia sobrenatural que se basaba en la voluntad de su Padre. Un amor que va más allá quizá de nuestros pensamientos y algo que expresó el Hijo de Dios por usted y por mí. Los evangelios muestran el amor de Dios, el mensaje de salvación, y en medio del dolor, en medio de la muerte cruenta, ese amor sobresalió. Jesús, el Hijo de Dios, estaba cumpliendo muchas profecías, pero también se estaba cumpliendo el pago de nuestros pecados. 2 veces podemos nosotros ver la palabra mujer. Una en Juan capítulo 2, en donde se menciona cuando se convirtió el agua en vino. Lo hizo Jesús y le menciona como mujer. En la cruz, cuando la encarga con su discípulo. En ambas se ve claramente dado por el Espíritu Santo que la primera, la conversión del agua en vino, apunta a la salvación. Y en la cruz, también el pago de nuestros pecados. Pero no olvidemos lo que hace Jesús al decirle a su discípulo, que le encargaba a su madre, físicamente hablando, la que había prestado su vientre y que había sido concebido por el Espíritu Santo. Lo que nos enseña es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos ocupemos de las viudas, de las madres solas, de las mujeres aparentemente desamparadas y aparentemente solas. ¿Por qué aparentemente solas? Porque ahora vemos a la luz de la palabra de Dios que Jesús, que mora en nosotros, ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Eso es maravilloso. Alguno podrá decir, ¿por qué no se la encargó a sus medios hermanos? ¿Por qué no se lo dijo a otras personas? Pablo lo escribiera en la carta a los Filipenses, que somos una familia, somos un cuerpo en Cristo, somos un edificio espiritual. Y de esa manera nos habla de la unidad en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Esa unidad dada por Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. También el apóstol Pablo escribió algo maravilloso en la carta a los Efesios en relación cuando nosotros estamos preocupados o angustiados. Esa unidad en Cristo es lo que nos lleva a derramar el amor que también se menciona en Romanos 5. El amor que ya se nos ha sido derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu de Dios. En un momento difícil, donde Pablo estaba solo en la cárcel, escribiendo una de sus cartas, la de Filipenses, escribió a manera de himno a los cristianos que le habían apoyado y a los cristianos ahora de esta fecha la siguiente frase: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hace que el amor de Dios ensanche en nosotros, el completamente entregarnos a los demás como lo hizo Cristo. El esposo por la esposa, como Cristo a la iglesia, el hermano por el otro hermano. No hay nada más hermoso que uno dé la vida por otro hermano. Qué mensaje tan hermoso, que en medio del dolor, en medio del rechazo, Jesucristo mostró un amor sobrenatural por usted y por mí. Veo al Rey de Gloria
Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta frase que Jesucristo dice en la cruz del Calvario. En medio de su grande sufrimiento, terrible sufrimiento, físicamente hablando, ahora Él tiene este clamor. Dice así el Evangelio en Mateo, capítulo 27, versículo 45, donde queda registrado esta frase de Cristo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Cristo, estas últimas palabras de Cristo, están registradas también en el Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El significado profundo de este verso poético, lo cual es muy interesante de inicio, porque Cristo no se está quejando propiamente. Cristo está recordando la Escritura. Y es muy raro que alguien en la cruz, en medio del sufrimiento, recuerde poesía. Pero esto es lo que hizo Cristo. Recordar esta palabra. Ahora es muy importante que realmente entendamos. Cristo no se sintió abandonado como muchas personas creen o piensan o tratan de determinar. No, Cristo fue realmente abandonado. Tenía que serlo para satisfacer la deuda de aquellos que Él amó desde la eternidad. Las demandas de la justicia de Dios. Es muy interesante porque Dios es totalmente santo y justo. Y Dios, por el pecado de la humanidad, no se hace de la vista gorda. No quiere decir que Dios, ¿verdad?, esté ahí y cuando Él recibimos el perdón y entonces de repente Él dice, ok, te voy a perdonar. Perdonado. No. Había una justicia que había sido ofendida, la de Dios mismo. Dios nos salva del juicio que Él mismo ejerce por el pecado, de la ira de Dios. Esta es la definición que la Biblia nos enseña acerca de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, que se habla en 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 y Romanos capítulo 3 versículo 25. La ira tenía que ser detenida y cayó sobre alguien, sobre Cristo Jesús. Dios tenía en su propia naturaleza que reaccionar ante esta condición y esta ofensa tan grande del pecado de la humanidad. Y Cristo recibe el castigo merecido. Él sustituye nuestro lugar. Él carga con la ira divina completamente por el pecado del pueblo. En 2 Corintios 5:21 nos hace ver esto el apóstol Pablo. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de lo tremendo, de lo terrible que el pecado es y de lo que se tuvo que pagar realmente aquí. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta las palabras que explican esto? No tan solo carga con el pecado, Dios mismo lo hace pecado. El doctor R.C. Sproul dice esta explicación. Dios imputa la perversidad de todos los pecados del pueblo de Dios a la persona de Cristo en ese momento de la historia. En ese instante en que Jesús estaba colgado en la cruz, Él era la cosa más ofensiva en toda la creación, porque allí se concentró la perversidad colectiva de todos nosotros. Cristo recibió, no tan solo pagó la maldición, recibió la maldición.
el castigo del infierno, el abandono del Padre. En Gálatas 3:1 vemos que Pablo explica a una iglesia que se había apartado de la verdad, que la habían convencido y la hace venir en sí. Y esto es lo que hace Dios con nosotros el día de hoy. Quiere que nosotros entendamos lo profundo que fue el sacrificio de Cristo. En Gálatas 3:1 él le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y da la mejor explicación en los siguientes versículos, pero quiero resaltar el versículo 13. ¿Qué significó realmente esa cruz? Muchas veces vemos películas como La Pasión de Cristo, en donde se le da un grande significado a todo el sufrimiento físico de Cristo. Pero yo quisiera que el día de hoy reflexionemos en que esas palabras que Él emitió en esta frase en la cruz del Calvario, lo que implicaron. El versículo 13 de Gálatas 3 nos los dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no solo, repito, satisface la maldición, sino se convierte en la maldición. Él nos sustituyó, Él ocupó nuestro lugar. Esas palabras son lo que implican. La justicia tenía que ser cumplida en su totalidad, completamente. Y esa bendición que implica el estar cerca de Dios, ahora se convierte en todo lo contrario, se convierte en maldición. Recordamos esa bendición sacerdotal que nos los enseña la Escritura en Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Y cuando habla acerca del rostro de Dios, eso significa estar en la presencia de Dios. Es lo que está implicando la bendición. Todo lo opuesto es la maldición, lo cual significa estar totalmente lejos. La soledad que implica el no estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que está significando las palabras, el abandono de Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay un intercambio. Él recibe el castigo como si Él hubiera cometido todos los pecados, y nosotros recibimos su justicia como si hubiéramos vivido la vida perfecta e infalible de Cristo aquí en la tierra. Pero nos narra el evangelista algo que fue tan evidente. Dios apaga la luz. Dios hace tinieblas para que fuera claro el entendimiento del castigo que recibió Cristo en la cruz, donde la gloria de Dios no se manifiesta, donde solo hay ira. Solo Jesús se hizo maldito, y el único que podía hacerlo, porque Él no tenía ninguna culpa, Él no cometió ningún pecado. Y el Padre le da la espalda a esta encarnación del pecado humano y la maldición que eso implica. Cristo recibió ese castigo que nuestra mente no podría llegar a comprender, porque toda esa soledad acumulada, alejada de Dios por la eternidad, ahora queda saldada en la obra de Cristo Jesús, y que solamente por la fe en Él es posible y asignada a sus hijos. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu
continuando con estas frases tan hermosas que Jesús dijera en la cruz, la quinta de ellas la encontramos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso 28. Dice la Biblia: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Es impresionante cómo el cumplimiento de las escrituras es al 100%. Notemos que estas frases completamente estaban escritas siglos antes, años antes en los Salmos. El Salmo nos enseña también que ese dolor, que esa angustia, esa amargura que experimentó, que vivió el Señor Jesucristo, nos enseña también la parte humana, en donde Jesús fue tentado y nunca cayó en pecado. Sufrió el rechazo, mas nunca se quejó. A más de eso, en la cruz, esa muerte cruenta, llena de dolor, jamás hubo queja alguna. Notemos lo que escribiera el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en esa parte humana. Él dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es maravilloso. La gloria de Dios, la misma que estaba en Edén, que se manifestó en presencia de Eva y Adán. Esa gloria de Dios que se manifestó en el templo que construyó Salomón. La gloria de Dios que se manifestó también a lo largo del desierto, siglos antes, en la presencia de todos aquellos israelitas que salían de Egipto. La gloria de Dios se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Era 100% hombre, 100% Dios. Allí experimentó también todo lo que cualquier ser humano, pero sin caer en pecado. La Biblia nos enseña ese momento de dolor y angustia donde ya no tenía fuerzas, donde un hombre estaba agonizando y exclamando diciendo: tengo sed, mostrando la debilidad, mostrando también un momento en donde se veía la soledad. ¿Sabe usted? Eran varias las horas en donde él no había comido, dicen algunos cronistas. Esas horas también eran de dolor, de persecución verbal y tantas otras cosas que usted y yo podemos sentir aquí en este planeta. Pero ¿qué nos dice el Salmo 22, versículo 15, que nos habla de esa frase? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Estas son imágenes gráficas de un hombre completamente en dolor, sin fuerza y todo por amor. Ese amor sobrenatural que se mostró en la persona del Señor Jesucristo, en donde jamás exclamó alguna cuestión de reclamo o de rechazo, sino que estaba mostrando la obediencia hacia el Padre. Una obediencia sublime. Pero lo impresionante también es que Jesús, el Verbo hecho carne, esa gloria que habían visto en Edén, esa gloria que se había visto en el desierto, estaba con los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Qué triste es que hoy día, al escuchar el Evangelio, muchas personas rechacen esa agua. ¿Qué nos puede decir la palabra de Dios en relación a ese vinagre, a esa amargura, a eso que se tipifica en la palabra de Dios? Que Jesucristo experimentó ello. Y que aún más el cumplimiento de la palabra de Dios. Apunta también cuando el pueblo de Dios en el desierto, en donde Moisés pega a una roca y sale agua. Apunta también en donde las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Nos dice la palabra de Dios tan hermosamente que nuestra angustia, nuestro dolor, Él ya lo vivió en la cruz. Sanadas son nuestras heridas en su cuerpo. Qué maravilloso es poder descansar en la persona del Señor Jesucristo, sabiendo que Él se puso en nuestro lugar.
sabiendo que ese amor sobrenatural tan grande, tan extenso, no se puede comparar con ninguna religión. El sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero recordar lo que en algún momento el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, diciéndole a los oyentes que estaban en ese momento como sus discípulos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es el agua de la palabra de Dios. Es el agua que sacia todas nuestras interrogantes y que también esa sed que no puede ser suplida, no puede ser abastecida por lo que el mundo ofrece. Allí, en la cruz, Jesús vivió el dolor, vivió también el rechazo, tuvo sed, pero nos enseña algo maravilloso: el amor tan grande de soportar hasta el último momento lo que puede hacer ahora usted en Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es que ahora nosotros tengamos la Biblia completa y nosotros podamos ver al Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, el agua de vida. Él sufrió por cada uno de nosotros. Pero lo maravilloso y lo hermoso es que cuando uno dispone su corazón para recibir a Jesucristo, uno se convierte en el Hijo de Dios. Él padeció lo que usted debiéramos haber padecido, la muerte en la cruz. Qué maravilloso es ver a la luz de la palabra misma que el Señor Jesucristo tiene vigente esa promesa. Ya todo fue pagado. Porque ahí dice en Juan, antes de exclamar la frase y decir: tengo sed, dice la Biblia que viendo él que se había consumado todo, es decir, ya había pagado nuestra deuda. Queda vigente la promesa de salvación para usted que reciba a Jesús como su Señor y como su Dios. Gracias por la cruz, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios.
Encontramos nosotros que precisamente después de que Jesús manifiesta tener sed, sí, esto cumpliendo lo dicho por la Escritura, de que precisamente eso sucedería, vienen a continuación estas famosas palabras, consumado es. Esta palabra en el idioma original encontramos nosotros que es tetelestai, y en nuestro idioma se utilizan dos palabras para definir una en el idioma griego, que es consumado es. ¿Qué es lo que nosotros miramos que Jesús está declarando aquí? No solamente está diciendo todo ha terminado, estamos cerca del fin, ya este sufrimiento se terminará, acabaremos con esta circunstancia tan difícil para mí. No, Jesús no está pensando en su sufrimiento. Jesús no está pensando en él salir ya bien librado de todo esto. Jesús está pensando y quizá remontando su mente, su corazón, quizá al mismo huerto del Edén, cuando encontramos nosotros que Jesús ahí, tal vez haciendo un poco de memoria con aquella promesa hecha por Dios al hombre cuando precisamente hablaba y le decía, hablaba de la simiente de la serpiente, hablaba de la simiente de la mujer y cómo la simiente de la mujer heriría en la cabeza precisamente a la simiente de la serpiente, pues eso estaba consumado. Aquella promesa que Dios levantaría a un profeta como Moisés, aquellas promesas que Dios había hecho a través de la ley, a través de todas las liturgias que apuntaban a una expiación que llegaría un día donde no solamente los pecados serían borrados, sino serían completamente eliminados, perdonados, absueltos, completa y totalmente. Lo dicho por los profetas, precisamente en esa idea y en ese pensamiento de que todo terminaría, todo cumpliría y apuntaría a ese momento. Jesús estaba teniendo en mente no el fin de su sufrimiento, no el fin de su padecimiento físico, estaba hablando toda la obra, todo el plan, todo aquello que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, en este momento, en ese preciso momento se ha consumado. Esta palabra tetelestai habla de algo que se ha hecho, algo que se ha realizado, algo que ha sido finiquitado completa y totalmente. Y esta obra maravillosa a favor de nosotros fue consumada por Jesús ahí en la cruz del Calvario. Y es entonces después de que Él declara estas palabras, ¿sí?, voltea los ojos al cielo y exclama y dice: Padre, sí, a ti encomiendo mi espíritu. Y esto también haciendo alusión a lo que nos dice en el libro de los Salmos, precisamente en ese aspecto de sumisión, de reconocimiento de que Jesús, ciertamente siendo Dios y siendo el autor y por quien sustentan todas las cosas creadas, estaba aquí en la tierra. Sin embargo, estaba aquí en su calidad de sumiso ante el Padre. Y entonces, en esta expresión, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, Él estaba declarando: he terminado, he acabado, se ha consumado. Entonces, ahora precisamente te entrego mi vida, te entrego mi espíritu. No hay nada más que hacer. Miramos nosotros la obra completa, la obra terminada de Jesús a favor de nosotros. Todo esto en cumplimiento del plan divino para el Señor. Un plan divino que, como dijimos hace un momento, fue trazado, fue ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En esta idea y en este pensamiento encontramos nosotros precisamente después de que estas palabras son manifestadas, son expresadas por Jesús, las palabras que el soldado romano expresa: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa sumisión, esa obediencia, esa entrega de Jesús por el propósito no personal, no humano, no de Él, no siguiendo su agenda, no siguiendo sus planes, sino siguiendo el plan, el propósito y la agenda de Dios, nos muestra precisamente una evidencia más de que cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos sujetamos a los propósitos de Dios, no a los nuestros, cuando renunciamos a nuestro ego, cuando renunciamos a nuestra vanagloria, ¿sí?, precisamente el nombre de Dios es reconocido. Este hombre dijo: verdaderamente este es
el Hijo de Dios. Ante esta circunstancia, definitivamente no hubo nada más que decir, no hubo nada más. Sin embargo, miramos nosotros ya terminada y completada la obra. Así que, hermanos, nosotros debemos de saber, Cristo ha terminado su obra a favor nuestro. Somos salvos, ¿sí? Somos salvos por su gracia. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Y en esa cruz se manifestó esa obra perfecta, completa, a favor de nosotros. Pero esa cruz no solamente es un evento histórico en el pasado, es un evento que hoy nos sigue recordando nuestra necesidad de vivir sujetos, de vivir sumisos, de vivir precisamente en una voluntad rendida a Dios. La Biblia dice que la semilla, si no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Cristo murió a favor de nosotros, dio un fruto de vida para todos aquellos que pudieran creer. Hoy nosotros tenemos el mismo llamado para precisamente morir a nosotros mismos. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el recordatorio que hoy nosotros necesitamos tener en nuestra vida. El mensaje del Evangelio me llama a mí, no a exaltarme, no simple y sencillamente a salvarme como un acto de supervivencia, no como un acto de amor a mí mismo, sino como una gracia, como un favor de Dios por mí. Y ahora, entendiendo eso, no pretendo yo salvar mi vida, porque de esa manera la perderé, sino yo entiendo el llamado del Evangelio que me dice, entrega tu vida, da tu vida, muere a ti mismo y entonces la encontrarás para vida eterna. Este es el mensaje que Cristo quiso dejar claro en nuestros corazones y en nuestras vidas a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga y les guarde en su paz. Hemos escuchado las noticias más preciosas que han podido existir a lo largo de todo el tiempo de la existencia de la humanidad. Las noticias más bellas que pueden existir en todo el universo. Lo que Jesucristo hizo por nosotros. La gracia de Dios manifestada, su amor, su misericordia y su bondad. Al mismo tiempo, su justicia. Todo lo que Él es perfecto. Ahora tenemos que tomar una decisión. Y yo quiero invitarte para que ahí donde estés, si tú realmente antes de este día, antes de este momento, no habías tomado la decisión de recibir a Jesucristo y creer en Él como Señor y Salvador, quiero invitarte para que en este momento, desde tu corazón, no son solo palabras, no hay palabras mágicas, sino un deseo del corazón de creer, de poner tu confianza en la obra de Cristo Jesús. Todos nosotros hemos pecado. No hay un justo, dice la Escritura. Pero Dios mostró su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile estas palabras a Dios. Dile, Señor y Dios, gracias por amarme tanto y enviar a tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, para pagar mi deuda, lo que yo debía. Qué amor tan grande, Señor, en donde tu justicia tuvo que ser satisfecha y no fue por mí, fue por Cristo. Y ahora tomo la decisión de creer, de poner mi confianza en lo que yo no podría haber logrado, pero sí lo hizo Cristo Jesús. Recibir el castigo que yo merecía. Pagaste en mi lugar y por eso, Jesucristo, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, porque moriste en la cruz del Calvario, satisfaciendo la ira, y al tercer día tu sangre fue tan aceptable como una ofrenda por mi pecado, que fuiste levantado entre los muertos, resucitaste para mi salvación. Y ahora yo soy presentado delante de Dios como justo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queremos invitarte para que tú continúes en este caminar ahora con el Señor. Queremos que tú sigas nuestras redes sociales. También ahí en las redes sociales están nuestras direcciones de las diferentes iglesias a lo largo del mundo, a lo largo de nuestra ciudad aquí en la Ciudad de México. Y bueno, deseamos que el Señor te siga bendiciendo. Muchas gracias por estar aquí conectado. Que el Señor te guarde y estamos para servirte. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de